De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. Muy buenas tardes amigos, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, los saludamos en su programa De la mano con la historia. Emilio García Bonilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Julio César Alfonso Ruiz y amigos que nos escuchan. Nuevamente los saludamos desde su programa De la mano con la historia y les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9, Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, con números en cabina para llamadas el 231-31-329-73 y para mensajes es el 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Así es amigos y amigas, el día de hoy estaremos abordando y festejando a su vez un aniversario más de la Fundación Hispánica de esta bella tierra, Teciutlán. Teciutlán con un nombre de origen náhuatl que significa lugar al pie del cerro donde graniza, pero también traducido como lugar donde lleven piedras por don Antonio Peñafiel. Cabe señalar que esta fundación hispánica que se conmemora año con año no exactamente significa que sea el inicio de la colonización española aquí en nuestra comarca. Hubo un asentamiento pretérito antes de la fundación de Teciutlán o de Teciutepetzintlan, como fue asentado en su acta de fundación, en la época del rey, por gracia de Dios, de España, Felipe II. Entonces había otro asentamiento otorgado en 1534 a Bernardino de Santa Clara, vinculado a Tlatlauquitepec. Era esa encomienda de este personaje la que daba el asentamiento a lo que hoy es Teciutlán. Había cerca de 30 familias españolas antes de la fundación y con ello inicia la vida hispánica de nuestra comarca. Así es, amigos y amigas y Julio César, muy bien dicho lo que has comentado. Si bien es cierto que tomamos como fecha de referencia el 15 de marzo de 1552 como la fundación de esta ciudad y pueblo de Teciutlán, no debemos olvidar que más allá de esta fecha ya existía una población desde tiempos anteriores a los españoles. Vestigio de ello pues son algunos restos cerámicos o de esculturas talladas en piedra que se han hallado en diferentes puntos de esta ciudad de Teciutlán, del municipio y de la región. Y bien, yo soy de la idea de que el acta de fundación del 15 de marzo de 1552, más que tomarla como un acta de nacimiento, podríamos considerarla como un acta o una fe de bautizo, porque haciendo una comparación, cuando los niños nacían en aquellos años del virreinato, lo que importaba era su bautismo, porque muchos no sobrevivían. Exactamente. Y de hecho los registros parroquiales registraban precisamente a los bautizos y no a los nacimientos. Entonces, tomando como referencia este documento que es el acta de fundación, sería considerado la fe de bautizo, pero no el acta de nacimiento de Teciutlán, porque realmente no tenemos una fecha precisa para decir cuándo fue fundada Teciutlán prehispánico y tampoco cuándo se empezaron a establecer los primeros asentamientos hispánicos. Hay ciudades que efectivamente fueron fundadas por los españoles. Ahí sí se puede hablar de fundación hispánica, como es el caso de Puebla, de Durango, Guadalajara, Monterrey. Todos ellos son nombres castellanos. Son nombres tomados ya sea de apellidos de los españoles o de ciudades que existen en España. Sin embargo, Teciutlán, como ya lo mencionaste, el nombre es de origen náhuatl. Así es. Existe un glifo toponímico
que significa lugar donde graniza o lugar donde llueven piedras, y se lee como Teciutlán. Y ese glifo está asentado en la matrícula de tributos, que es un documento que se elaboró ya dentro de los años de la conquista, aproximadamente en 1530, para dar cuenta de todos los pueblos tributarios al gran imperio mexica, con sede en la Gran Tenochtitlan. Entre ellos, pues obviamente estaba nuestra población de Teciutlán. Eso también nos indica que Teciutlán, con ese nombre, ya existía desde mucho antes del 15 de marzo de 1552. Así es, Emilio, amigos y amigas, pues a 31 años después de consolidada la conquista de México, un viernes 15 de marzo, al mediodía, como se supone, se fundó en 1552 Teciutlán, en ese entonces por el visitador Diego Ramírez de Mendoza, para el cumplimiento de una comisión real dada por el rey Felipe II, como señalaba yo hace unos minutos, mediante una carta el 22 de enero de 1552. Junto con él también vinieron otros pueblos fundados o bautizados, como bien señalas, que fueron enmarcados por este personaje. Se ha narrado mucho de los personajes que fueron bautizados, provenientes de los 4 asentamientos humanos que estaban presentes en ese momento y que convergían en esta zona, que por mucho tiempo se les ha llamado señoríos, pero pues son asentamientos humanos, porque no sabemos en verdad el alcance que estos tenían, o no hay evidencia del mismo. Y justamente Mendoza tuvo muchas cosas interesantes para esta ciudad de Teciutlán. Los indígenas, o los naturales o nativos mesoamericanos, como últimamente se les ha puesto el nombre, sufrían en muchas ocasiones explotación por parte de los encomenderos. Y justamente Mendoza viene a estas zonas a revisar la tributación de los nativos mesoamericanos, para establecerles una especie de derechos, para que no se les exigiera más de lo que tenían que otorgarle a la corona y a la iglesia. En ese entonces, no solamente vino a Teciutlán, o Tezistlán, como asentaron algunas fuentes, y este hecho marca algo muy interesante, porque los bautizados en la época de la fundación, algunos de ellos fueron los primeros gobernantes indígenas de las comarcas en donde se asentaban, y con ello también dividían un poco los poderes o las decisiones que se tomaban aquí en Teciutlán en sus primeros años de vida. Efectivamente, la presencia de este señor de nombre Diego Ramírez y Mendoza obedeció a una finalidad administrativa. Vino a esta región no exclusivamente a Teciutlán, también visitó otras poblaciones, porque también estuvo en Tlapacoyan, Jalacingo, Atempan, Jalacingo, Zacatlán y Tenampulco, considerados estos pueblos de la corona real. En esta visita que él realizó entre el 19 de octubre de 1551 y el 30 de mayo de 1553, fue un año y medio en los que él estuvo por esta región, regularizando los límites de las poblaciones, dando cabeceras a pueblos indígenas, como fue el caso de nuestra comarca teciuteca. Y siguiendo al licenciado en Historia Óscar Daniel García Ríos, en su tesis presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se refiere a Chignautla, él interpreta este acto que nosotros conocemos como fundación de Teciutlán como la acción de congregar a los pueblos periféricos y otorgarles una cabecera que fuera sede de los poderes civiles y eclesiásticos y asentamiento de los españoles. Estos pueblos que se congregaron pues son los 4 que conocemos como los señoríos: Mezcalcuautla, Chignautla, Xutetelco y San Juan Acateno, pero también otras poblaciones como Atoluca, San Sebastián, Huaytamalco y Mecapalco, que ya existían. Así es. A todos estos poblaciones o barrios se les dio
de cabecera Teciutlán, que, reitero, ya existía desde años antes. Así es, amigos y amigas, el proceso de los primeros años de asentamiento tras la fundación, y el asentamiento, y me refiero a un mayor número de llegadas de españoles a esta región, también comprendió el uso geográfico de nuestra zona, pues resulta que en el año de 1606 se traza un camino de Teciutlán a Perote, un camino real para llegar al hospital de Perote, muy curioso porque es todavía en papel amate y se utilizan las técnicas pictóricas de los escribanos mesoamericanos, y esto tiene que ver con algo muy interesante. La forma de evangelización se llevó conforme a las imágenes y a los glifos que los personajes ya conocían aquí en Mesoamérica, y eso lo narra el doctor Jesús Javier Bonilla Palmeros en uno de sus libros respecto a la evangelización de estas tierras, principalmente de Misantla y Teciutlán, a raíz del códice Misantla que él trabaja. Entonces tenemos que, por así decirlo, el primer mapa de los caminos de nuestra ciudad, o de nuestra joven ciudad en ese entonces, se dan a conocer en 1606. Así es, y bueno, hablando de evangelización, también recordar que en el acta de fundación del 15 de marzo se asienta que esta nueva población o nueva cabecera llevará por santo patrono a San Miguel Arcángel. Esta devoción, pues obviamente traída por los españoles, relacionada también con alguna deidad que quizás en tiempos remotos aquí se veneraba. Pero 3 años después, en 1555, llegaron unos colonos provenientes de San Juan de los Llanos, y ellos traen consigo la devoción hacia la Virgen de la Asunción. Es ahí donde poco a poco la Virgen de la Asunción fue teniendo mayor importancia, hablando de forma religiosa, hasta llegar a convertirse en la patrona de esta ciudad, a tal grado que en la época colonial a Teciutlán también se le llamaba Santa María de la Asunción. Así es, Emilio y amigos y amigas, y justamente durante este proceso, y como señalaba Emilio, las órdenes administrativas como las que cumplía Ramírez de Mendoza eran muy parecidas también en la cuestión eclesiástica. Por ejemplo, tenemos que después de 1606, que platicábamos ya de este primer trazo del camino a Perote, llega noticias de nuestra ciudad por parte del entonces obispo de Tlaxcala, don Alonso de la Mota y Escobar, quien visitó la comarca en noviembre de 1608, y él nos da un indicador interesante, por ejemplo, de la filial lingüística del entonces llamado partido de Teciutlán, con H, porque lo escribían con H, y nos decía que tenía a 7 comarcas sujetas, que eran Chignautla o Chinautla, Mezcalcuautla, Zimpaco, Sontlachinula, Mecapalco y Huitamalco. Pero además, este personaje, como Ramírez de Mendoza, estuvo en otras zonas. Estuvo en lugares como Ciudad Cerdán, lo que hoy es Ciudad Cerdán, o Chachicomula de Sesma. También estuvo en el Seco y vino avanzando, pasando por Perote, Alto Tonga, por San Antonio Jalacingo y llegando hasta Teciutlán. Con esto tenemos que las primeras noticias de la fe católica se tienen en 1608 por parte de Alonso de la Mota y Escobar, quien nos da una referencia de las filiales lingüísticas que había en nuestra comarca, Emilio. Así es, a mí me llama la atención algo que se incluyó en el acta de fundación de aquel 15 de marzo del 1552, y es que se menciona que como testigos de esta fundación estuvieron los alcaldes mayores de Jalapa y San Juan de los Llanos. Y también acá quiero mencionar que en un principio Teciutlán fue dependiente de Jalapa, que era la alcaldía mayor más cercana. Además, llama la atención la presencia en ese 15 de marzo de distinguidos personajes tlaxcaltecas, encabezados por los capitanes Miguel y Martín de Rojas, originarios de la corte de Tlaxcala, que se habían encargado de preparar el recibimiento del visitador
y los obsequios en metales preciosos que le harían para serles entregados al rey de España. Y además, debemos tener en cuenta que por su cooperación con los españoles para la conquista del Imperio Mexica, los tlaxcaltecas se hicieron acreedores de un trato especial, sirviendo en algunas ocasiones para fundar nuevos asentamientos y colonizarlos. Por eso no es gratuita entonces esta presencia de tlaxcaltecas que vinieron acompañando a don Diego Ramírez y Mendoza. Ya en 1544 había llegado a Teciutlán con vara de justicia un noble tlaxcalteca llamado don Francisco para investigar a los gobernantes locales, siguiendo las órdenes del entonces primer virrey don Antonio de Mendoza. Así es, Emilio. También ahorita que mencionas justamente lo del vínculo con la Alcaldía Mayor de Jalapa, esto fue hasta el año de 1640, puesto que después se erige ya como Alcaldía Mayor esta comarca de Teciutlán hacia unos años después. Pero hay algo bien interesante. Por ejemplo, también Teciutlán, en la cuestión de la fe, la verdadera fe que traían los españoles, o más bien que ellos llamaban verdadera fe, se vinculaba a Tlatlauquitepec, a la orden de los franciscanos que estaba establecido en esta zona, y esto también correspondía en la forma de uso y costumbre que ya se tenía desde la época mesoamericana. Recordemos que el tributo que señalaba Emilio de la matrícula se llevaba a Tlatlauquitepec, entonces ahí se estableció el convento franciscano, de la cual dependía la fe, por ejemplo, de Teciutlán y de todos los pueblos que comprendían a esa zona de tributo. Así es, y esto duró unos cuantos años. También esto nos indica cómo poco a poco fue adquiriendo importancia Teciutlán, porque vaya, ya mencionamos que comenzó administrativamente dependiendo de Jalapa. Después Teciutlán se transforma en Alcaldía Mayor y ya no dependía de Jalapa, ya tenía, digamos, cierto poder autónomo. Lo mismo ocurrió en el ámbito religioso. Comenzó siendo una dependencia de la Congregación Franciscana de Tlatlauquitepec, pero ya desde 1570 quedó incorporada a la diócesis de Puebla. Así es. Justamente, por ejemplo, el 16 de enero de 1710, a cargo del alférez Antonio de la Praga, entre algunos de los alcaldes mayores de la primera mitad de los años 1700, se encuentra por ejemplo, Melgar de Arriba, quien es uno de los primeros corregidores de nuestra comarca, ganando una elección. Por lo regular, los corregidores eran puestos desde el virrey, o gente cercana al virrey, o gente cercana al clero. Pero tenemos que el 16 de enero de 1710 se encuentra a Melgar de Arriaga. Y bueno, en este año 1710 también ocurre algo importante para nuestra población, porque por cédula real se hace la delimitación territorial a cargo de este alférez que mencionas, Antonio de Parga. Llama la atención porque pues ya habían transcurrido muchísimos años desde su fundación. Ya estamos hablando del siglo XVIII, de principio del siglo XVIII, y hasta entonces se hace el deslinde de los límites de Teciutlán con otras poblaciones. Así es, tenemos que en ese entonces Teciutlán producía diferentes productos y también procesaba otros tantos. Por ejemplo, tenemos que se llevaban a cabo el procesamiento de plantas de tabaco que se cultivaban en tierra caliente y que aquí era donde se procesaban y se vendían hacia otras latitudes. Y justamente en este proceso de materias primas, Teciutlán recibe la visita del Marqués de Sonora con la finalidad de que se establecieran precios justos y no se estuvieran haciendo fraudes en el peso de las mismas, y eso ocurría en 1764. Posteriormente, el 18 de enero de 1765, se publicaría un bando en donde Teciutlán paga los impuestos por el tabaco y surge un hombre que se llama Mario de Olvera, que sería como el primer encargado de cobrar este tipo de impuestos o ser el vigía de que esta orden real traída por el Marqués de Sonora se llevara a bien cumplir.
Así es, pues sin duda los españoles estaban muy preocupados por administrar bien sus vastos territorios, y fue precisamente en el siglo XVIII cuando se establecen las reformas borbónicas, ya en la última etapa colonial, con la finalidad de mejorar la administración y el control de sus dominios. En ese sentido, el territorio de la Nueva España se dividió en 12 intendencias, y las alcaldías mayores como Teciutlán pasaron a ser subdelegaciones, de manera que nuestra subdelegación, la de Teciutlán, quedó bajo la jurisdicción de la Intendencia de Puebla. Aquí una vez más notamos cómo Teciutlán desde muchos años antes ya estaba ligado a Puebla, desmintiendo el mito de que alguna vez formó parte de Veracruz. Así es, y por ahí hasta muchos lo repiten con fervor y con gran alegoría o alebrestez, que Teciutlán perteneció a Veracruz, cosa que nunca sucedió. Es más, nunca sucederá. Ni siquiera con la independencia. Exactamente. Bueno, pues tenemos también que, por ejemplo, en estos años de 1700 y ya en la segunda mitad de ese siglo, hacia 1768, inicia la construcción de uno de los pilares de la arquitectura de nuestra ciudad, pero de la arquitectura religiosa, que es la construcción del Santuario de la Virgen del Carmen, que inicia en 1768, marcando también pues el inicio de otra partida de la fe teciuteca de la época, y que hasta la fecha sigue siendo un pilar dentro de la vida cotidiana de nuestra ciudad. Y vaya, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero no está por demás decirlo, el Templo del Carmen es un ícono de nuestro Teciutlán, se encuentra en la parte central del escudo de armas, y pues es una de las construcciones eclesiásticas más estéticas, más bellas, arquitectónicamente hablando, simétrica también, porque sí, está muy bien construida, y es un gozo siempre verla y entrar a ese santuario. Así es, esta construcción se terminó de edificar en 1781 gracias a los auspicios de muchos personajes, de tanto civiles como militares de Jalapa, Jalacingo, Ciudad de México, y el oficial de Fuerte de Perote, que fue quien puso más dinero para la construcción de este inmueble. Además, también tenemos que durante esos años se llevaron a cabo diversos procesos de orden público, como algunas elecciones en la entonces Santa María de Teciutlán, cuando corría en el año de 1779, a cargo de Manuel de Roa, quien era el gobernador en turno o el alcalde en turno en ese periodo. Así es, y vaya, ya iniciando el siglo XIX, pues estalla la Revolución de Independencia, y una vez más las crónicas nos dicen que la importancia del Santuario del Carmen, que para entonces ya existía, ya estaba en funcionamiento, ya tenía su plazuela o su atrio, y es ahí donde se congrega un grupo de insurgentes teciutecos dispuestos a luchar con las armas en la mano por esta independencia de la nación, de la nueva nación mexicana que se iba conformando, y se da también pues la juramentación de esta Virgen de la Advocación del Monte Carmelo como la generala de estas tropas de teciutecos. Así es, ahí tenemos personajes que estuvieron en esta región como López Rayón y Carlos Bustamante, y a un personaje que ya hemos platicado en algún momento, a Diego Manilla, que fue financiador con caballos y dinero para esta gesta heroica, y que incluso pues el estandarte jurado en la Virgen del Carmen aún se encuentra en el santuario, con algunos detalles por restaurar, pero aún se encuentra esta importante imagen que enarbolaron nuestros patriotas teciutecos desde 1812. Así es, y bueno, y tenemos que con ello, una vez consumado la independencia del entonces Imperio de México, Teciutlán se enmarca en otro camino hacia una nueva historia, a construir un nuevo camino, ahora ya como país independiente, pero no sin dejar muchas de las tradiciones pues ya arraigadas, obviamente por los españoles que ya llevaban muchos siglos acá.
Y en 1822 tenemos que nace el primer teciuteco ilustre, ya en la nueva nación mexicana, en el México independiente, y no es otro que el pintor clásico Juan Cordero de Hoyos, que muchos mencionan que él nació en Teciutlán, Veracruz, confundiendo o mal pensando pues que Teciutlán durante el imperio de Iturbide formó parte de Veracruz, lo cual es inexacto, porque como ya hemos reiterado, desde la época colonial, nuestra ciudad siempre dependió, tanto eclesiásticamente como políticamente, de la ciudad de Puebla. Así es, y con ello también tenemos que este personaje iniciaría un camino hacia el nacimiento de varios personajes ilustres en tiempos posteriores. Estos procesos fueron muy inestables de la naciente República Mexicana. Tenemos los intentos de reconquista por parte de otras potencias, y en esto converge y también enmarca otro proceso en la historia de nuestro país y de nuestro estado, junto con Teciutlán, que es la primera intervención francesa y la segunda, que conlleva en la afamada pelea del 5 de mayo, en donde participan personajes de Teciutlán, que ya habíamos mencionado algunos, que tenemos el dato, que pues son antecesores de los Ávila Camacho, como Francisco Ávila y su hermano, quienes pues eran arrieros y participan de alguna forma en este conflicto armado, puesto que su movimiento entre las diferentes zonas de Veracruz y Tierra Caliente les permitían conocer el avance de las tropas europeas en nuestro territorio. Así es, Francisco y Rafael Ávila, estos hermanos arrieros que tuvieron esa participación. Aunque Teciutlán en diferentes momentos ha sido a veces liberal, a veces conservador, ha sido fluctuante la posición política de los teciutecos, y ya durante la primera mitad del siglo XIX, antes de los franceses, en medio de las constantes sazonadas y pronunciamientos, pues México se convierte en el país de un solo hombre, don Antonio López de Santa Anna, electo, designado o autonombrado 11 veces presidente de la República, lo que le valió el respeto y la admiración de algunos y el rechazo por parte de otros. Entre esos otros, a principios de 1839, los generales José Antonio Mejía y José Urrea se levantaron en armas en Tampico, en contra de la dictadura centralista de Bustamante, apoyada por Santa Anna. Después de atravesar la Huasteca, pasando por Zacapuastla, Mejía llegó en marzo de aquel 1839 a Teciutlán, al frente de una fuerza considerable. Además, cientos de hombres de la región se unieron a su causa, quedando establecido su cuartel general o su campamento en esta población durante algunas semanas. Y fue a finales de abril de 1839 cuando el general Mejía y sus hombres emprendieron su marcha hacia la ciudad de Puebla. Al enterarse, Antonio López de Santa Anna salió de México para detenerlo. Al mismo tiempo dio órdenes al general Gabriel Valencia para que desde Jalapa los interceptara. Finalmente, el jefe sublevado, general Mejía, fue hecho prisionero el 3 de mayo y sentenciado a morir fusilado. Y justamente por los actos en los que participaría este general, Teciutlán conllevó en algún momento también el dote de Teciutlán de Mejía, incluso con sellos oficiales en donde se aparece el nombre de Teciutlán de Mejía, que ya alguna vez tuvimos la oportunidad de ver, Emilio, y de corroborar pues el asentamiento de este nombre, que si bien está documentado, siempre es bueno conocer la iconografía que acompañaba el nombramiento de este nombre de Teciutlán, quedando en algunos momentos hasta con 3 nombres en nuestra ciudad. Así es, se puede decir que el nombre oficial de Teciutlán es ese, Ciudad de Teciutlán de Mejía, por decreto del gobernador Miguel Cástulo Alatriste del año 1861, en reconocimiento tanto al general Mejía por su valor y su arrojo al enfrentarse a Santa Anna, como también en reconocimiento a la población de Teciutlán, porque ya en la Guerra de Reforma, cuando se enfrentan liberales contra conservadores, durante algunas semanas o algunos meses, Teciutlán llegó a fungir como capital del estado.
siendo el asiento del gobernador don Miguel Castro Alatriste. Y cuando finalmente triunfa el movimiento liberal, encabezado por Benito Juárez en aquellos años, pues este gobernador, don Miguel Castro Alatriste, le da el nombramiento de ciudad de Teciutlán de Mejía, reforzando también el decreto anterior del 24 de febrero de 1847, mediante el cual Teciutlán recibe el título de villa por parte del entonces gobernador don Domingo Ibarra. Les recordamos que De la mano con la historia se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, teniendo un código postal 73890 y que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231 31 329 73 y mensajes solamente para vía WhatsApp al 231 115 79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusores educativas y culturales de México y nos pueden seguir en nuestras páginas web, Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, aunado de escucharnos en nuestra página web www.setpuebla.mx-home-radio en vivo y escuchar este programa entre otros en forma diferida en Spotify. Y bien, amigos y amigas, hace rato, Julio, comentabas a nuestro auditorio pues de la presencia de la intervención francesa en nuestro país, la participación también de algunos teciutecos que figuraron en la batalla de Puebla de aquel 5 de mayo glorioso. También se ha mencionado que la heroína Altagracia Calderón formó parte de esos combates, tal vez no en la batalla de Puebla, pero sí en otros combates en el estado, en contra de estos invasores franceses y austriacos. Y se debe señalar también que hubo varios combates aquí en Teciutlán, algunos encabezados por el mayor austriaco Alfons Kodolich, quien con sus soldados se apoderó de Teciutlán en febrero de 1865, instalando en nuestra ciudad una administración civil que colaboraba con los austriacos, y el general Franz Thum Hohenstein, el famoso conde de Thum, aprovechando que la ciudad y otras poblaciones de la sierra eran proimperiales. Así es, justamente como platicaba Emilio hace unos minutos, cuando se tocaba el punto de la presencia de los franceses, de la intervención francesa aquí en nuestra comarca, Teciutlán ha jugado para diversos bandos. No solamente Teciutlán, sino también Zacapuaxtla y otros municipios más. Tlatlauqui también. Tlatlauqui, que se les ha dicho que por excelencia son de izquierda por la cuestión del 5 de mayo, pero no es del todo correcto. Pues tenemos que para finales del año 1865 ocurre un acontecimiento de importancia para militares de Teciutlán, al concederse por su majestad el emperador Maximiliano de Habsburgo, a través de la Gran Cancillería de Órdenes Imperiales, condecoraciones al mérito militar a quienes se distinguieron en la defensa de Teciutlán y Jalapa en los meses de julio y agosto. Los condecorados con la medalla de bronce fueron el sargento primero de auxiliares de Teciutlán, Feliciano Márquez, y el cabo Pedro Florencio. En tanto, se tienen noticias que después de este acontecimiento hubo otro grupo también de teciutecos que eran del bando republicano y que participarían con los tres Juanes en los asedios a Jalapa, celebrados el día 12 del mes de noviembre, junto con gente de Zacapuaxtla y Tlatlauquitepec, recuperando Jalapa y la comunidad de Banderilla al bando republicano. Y pues estos personajes también jugarían un papel importante también en la recuperación de Teciutlán para las fuerzas republicanas. Es decir, durante este periodo del Segundo Imperio de Maximiliano, Teciutlán aportó hombres valerosos tanto al bando imperial como al bando republicano. Así es. Y bueno, sigue avanzando el periodo de la historia de nuestro país y de nuestro Teciutlán, y tenemos que uno de los personajes que jugaría un papel importante en las batallas de Puebla y en la recuperación de la República ante el Segundo Imperio, y en su proceso de modernización del país, como proyecto de nación, llegaría a nuestro terruño el ferrocarril, que forjaría un proceso de crecimiento económico que consolidaría también
algunos procesos que ya se estaban llevando a cabo por la explotación minera, la producción ganadera y agrícola, y que con el tren pues ven una cúspide y un crecimiento exorbitante para la época, mejorando con ello también algunos sistemas de comunicaciones dentro de la ciudad, como ya platicábamos en el programa de la historia del transporte, con los transvías que daban el servicio en el centro de la ciudad, y también en la cuestión arquitectónica y cultural con la llegada del Teatro Victoria, la creación de nuevas edificaciones con estilos arquitectónicos neoclásicos, y pues es también otro hecho importante dentro de la historia de Teciutlán, el ferrocarril. Así es, la llegada de esta máquina de acero y de vapor aquel 5 de mayo del año 1900, precisamente a estas instalaciones donde estamos hoy transmitiendo, en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Sin duda, como ya lo dices, fue un factor de progreso, de desarrollo, de crecimiento urbano también. Llegaron modas, llegaron ideas. Aquí en Teciutlán se leía el periódico Regeneración de los Flores Magón. Hay inclusive cartas de teciutecos que le escribían a don Ricardo Flores Magón quejándose de algunas circunstancias desfavorables para los trabajadores. Y bien, dentro de estas ideas, pues desde luego las revolucionarias. Hubo también aquí en Teciutlán maderistas, antireeleccionistas, personas que tomaron las armas, que se fueron con la bola, como se decía en aquella época. Y entre ellos, pues, ¿por qué no recordar también a los llamados niños revolucionarios de Teciutlán? Este grupo de infantes de cuarto o quinto de primaria, cuyas edades fluctuaban entre los 12 o los 15 años, que participaron con las armas en la mano a las órdenes del general Antonio Medina, el Pachón, durante el asedio que este general constitucionalista realizó a esta ciudad, en ese entonces en manos de las fuerzas federales, comandadas por Alberto Guevara, y organizados en el batallón Zaragoza, que vaya, también una vez más vemos aquí como un grupo de teciutecos es revolucionario, es constitucionalista, y otro grupo es federalista, a las órdenes o al servicio de Victoriano Huerta. Y tenemos que durante justamente este proceso de la revolución nacen las figuras de ilustres militares teciutecos, como es Maximino, que es el primero en sumarse, y después le seguiría Manuel, quienes también tuvieron combates por esta zona, incluso desfilando en el centro de la ciudad con algunos que ganaron. Y bueno, con este proceso también tenemos que surgen personajes en el proceso, y que conforme va avanzando el siglo y cuando llegan las ideas constitucionalistas, Teciutlán pues también va a ese proceso de la creación de una nueva Carta Magna con Federico de Norín, quien es el que va representando a nuestro distrito, y con ello Teciutlán pues se enmarca en ese pasaje muy importante para nuestra historia, en el Congreso de Ayuntamientos de 1920-21, en donde participa Vicente Lombardo Toledano. Así es, sin duda Teciutlán no ha estado exento de los grandes procesos históricos de nuestro país. Ya lo hemos venido diciendo en este programa, vaya desde la época colonial, pasando por la independencia, la lucha en contra de los invasores franceses y austriacos, la revolución, y ya más recientemente en el siglo XX, como ya lo dices, Julio, pues en este proceso de vida institucional que también diferentes personajes han participado, ya sea desde el ámbito de las ideas, desde el ámbito de la organización política, del movimiento social, y junto con ellos muchos otros mexicanos o ciudadanos teciutecos anónimos que lamentablemente no han trascendido en la historia, pero que también en su momento participaron. Así es, amigos y amigas, y pues tenemos también que durante ese proceso de la primera mitad de la década de 1900, pues Teciutlán llega a tomar los poderes más importantes del país con Manuel Ávila Camacho, pero también en la educación con Vicente Lombardo Toledano, y justamente durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues un teciuteco es quien se encarga de la soberanía nacional, en Teciutlán se forman grupos de la entonces llamada Legión de Guerrilleros Mexicanos, que son los charros, por si acaso acontecía una invasión. Pero también en ese periodo Teciutlán recibe un distintivo muy importante que pocas ciudades en el estado tienen, que es un escudo de armas. Un escudo de armas que inicia
mediante la gestión de personajes como don Rafael Ávila Camacho, Mario Manilla, entre otros, quienes inician, el profesor Galvez, lo estaba yo olvidando, inician las gestiones para llevar al Congreso la iniciativa de que Teciutlán tuviese un escudo de armas. Cabe señalar, Emilio, que en el documento del escudo de armas hay un aval del INAH que revisa la información que se está dando para solicitar el escudo de armas, tanto de hechos históricos como de las cuestiones culturales de la época prehispánica o de las raíces prehispánicas que se están también exaltando en el proceso de esta obtención del escudo de armas. Así es, sin duda, uno de los escudos que más lucen en nuestro estado de Puebla, que fue decretado por la legislatura local y de acuerdo también con el gobernador en turno, don Gonzalo Bautista, un 12 de febrero de 1943. Y como bien lo dices, el Instituto Nacional de Antropología e Historia da el aval del diseño de este escudo porque, como sabemos, contiene los jeroglíficos o los glifos de los llamados 4 señoríos y el señorío central, que es el de Teciutlán. Si bien ya mencionamos que el glifo de Teciutlán es prehispánico porque está en la matrícula de tributos, que es un códice hecho por tlacuilos, los otros glifos no son realmente originales. Esos ya fueron creados e interpretados ex profeso para ser incluidos en este escudo de armas. Y también en esta ocasión, cuando se da este decreto del escudo, es cuando por vez primera se menciona a estos 4 barrios con el nombre de señoríos. Así es. La concesión del escudo de armas también tenía responsabilidades, las cuales hasta la fecha no se han cumplido. En el decreto de otorgamiento al escudo de nuestra ciudad se dice que nuestro escudo tiene que permanecer en bandera, en el cabildo municipal, en la presidencia municipal de Teciutlán, en las áreas administrativas y culturales de la misma, y también el escudo debe estar grabado en todos los accesos a nuestra ciudad y edificios públicos, los cuales sabemos que pues el escudo no está en todos lados, con las características que el gobierno y la legislatura en turno, cuando se dio el nombramiento o el aval de este escudo, no se cumplieron, porque incluso el Consejo de la Cruz de Honor del Estado de Puebla solicitó una réplica del escudo para tenerlo en su salón de honor, con las características de cómo se tenía que tener. Así es. En ese sentido de que a veces no se cumplen tal cual los decretos, también en el decreto por el cual se concede el título de ciudad de Teciutlán de Mejía a Teciutlán, se establece que en la plaza principal se erigirá un monumento a este general don Antonio Mejía, para ejemplo y reconocimiento de los actos heroicos en las diferentes gestas bélicas en las cuales se vio inmerso. Así es. Y bueno, también me gustaría comentar el hecho de que Teciutlán es sede de la diócesis de Papantla. Muchos no se explican por qué es así y por qué no la catedral o la sede de la diócesis se encuentra en la ciudad de Papantla. El 24 de noviembre de 1922, por bula del Papa Pío XI, se creó esta diócesis, luego de las gestiones realizadas por el santo obispo de Jalapa, don Rafael Guízar y Valencia. El primer jerarca de la nueva jurisdicción fue don Nicolás Corona, quien se vio impedido de realizar sus labores por la hostilidad del gobierno del estado de Veracruz en plena época de medidas anticlericales que derivarían en la rebelión cristera. Particularmente, Adalberto Tejeda, gobernador en 2 periodos de Veracruz, impuso su autoridad y expulsó en reiteradas ocasiones del territorio veracruzano a este obispo don Nicolás Corona. Como solución a este problema, en 1930, desde Roma, se ordenó segregar a la parroquia de Teciutlán del arzobispado de Puebla y convertirla en sede de la diócesis de Papantla, evadiendo así al gobierno hostil de Veracruz.
Al año siguiente, en 1931, el templo dedicado a la Virgen de la Asunción fue elevado al rango de catedral y se consagró solemnemente un 17 de agosto de 1939. Previamente se habían realizado algunas adecuaciones al altar mayor, como la construcción del ventanal circular en la parte superior y de la hornacina para la imagen patronal, misma que fue restaurada. Y justamente, como hemos visto en el recorrido de este programa, amigos y amigas que nos hacen el favor de escucharnos, Teciutlán ha formado parte de todos los hechos históricos en los que se vio inmerso nuestro país y también ha sido cuna de célebres personajes que han destacado en todos los ámbitos en los cuales se han visto inmersos. Por ejemplo, tenemos a Yola Ramírez en el tenis, a Julio Herrera León como atleta, practicante del atletismo. Tenemos a doña María del Carmen Millán Acevedo, que ya mencionábamos en el programa anterior, que fue la primera mujer en entrar en la Academia de la Lengua Mexicana de la Lengua. María Lombardo, que fue escritora y también tuvo participaciones arqueológicas en el descubrimiento de Monte Albán. Salvador Merchán, que es percusionista, que ha ganado un Grammy, que ha tocado con grupos como Duran Duran. El doctor Francisco Rocafuerte, que ha tratado de revivir la época de oro del Teatro Victoria con el Festival Internacional de las Artes, y que ha participado en diferentes festivales como el Festival Cervantino, el Festival 5 de Mayo, entre otros. Arturo Reyes Sandoval, el actual director del Instituto Politécnico Nacional. Antonio Espina Clavillazo, Efren Huerta. Sí, vaya. Tantos nombres de personajes y de hombres y mujeres teciutecos que nos llenan de orgullo el solo hecho de mencionarlos y de rememorar todas sus acciones destacadas. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa, no sin antes felicitarte, Julio, por la presentación de tu libro. Muchas gracias, que Emilio. lleva el título de Teciutlán, Emblema Serrano. Se presentó el día lunes y esperemos pronto tenerlo en nuestras manos y leerlo también. Muchas gracias, Emilio, y pues ojalá y la ciudadanía disfrute de los documentos y de la historia que se narra a raíz de estos en este libro. También agradezco que hayas asistido a la presentación. Y bueno, también agradecer al grupo Cuantrombón, que es quien nos ha hecho el soundtrack para este programa especial para el aniversario de Teciutlán, por parte de un buen amigo llamado Aquiles, que formó parte de los Canadian Brass y que forma parte de ellos en distintas temporadas, y que nos ha enviado esta pista para el día de hoy como soundtrack de nuestro programa, Emilio. Así es, pues también un agradecimiento a estos músicos, y también mencionar que Teciutlán ha sido inspiración para músicos y poetas que han compuesto, que se han inspirado en nuestras calles, en nuestros templos, en nuestras construcciones, en nuestros hombres y mujeres, y uno de ellos pues es también el señor Ernesto Bello Martínez. A mí me gustaría cerrar este programa leyendo su poema titulado precisamente Teciutlán, incluido en su libro Bocetos del Terruño de 1922, de hace 99 años. Dice así: Teciutlán, hermosa tierra mía, la de las neblinas pertinaces, veleidosa, que ya sonríes o lloras, que ya te envuelves en los cendales de la niebla o te atavías con oros y rasos azules. Brumosa perla de la sierra, Teciutlán, puerta de oro de la rica zona cálida, señora de 100 pueblos que te rinden vasallajes. Teciutlán, cuna de tribunos como Rafael Martínez de la Torre, de pintores como Juan Cordero, de músicos como Miguel Ríos Toledano. Amo tus olorosos pinares, tus plácidos bosques de encinas, amo tu tranquilo Xoloatl, amo tu Chignautla, que como esfinge encierra tus tradiciones y leyendas, y te verá crecer grande, próspera, rica y floreciente en los venturosos tiempos. Amo tus abruptos picachos y tus selvas silenciosas. Amo tus rosales y tus jazmineros que constelados de blancas flores festonean tus barrancos y tus cantiles. Amo tu Carmen, tu santuario diminuto que semeja un nido de palomas blancas. Amo tus calandrias que en las tardes áureas suben de tus bosques espesos y ascienden al azul deshojando las flores de sus trinos de amor.
Bendita seas, Brumosa, bendita entre todos los pueblos, feliz entre todas las ciudades. Por ti he querido ser bueno sin conseguirlo, por ti he anhelado ser justo, por ti he soñado conquistar una lozana hoja de laurel para mis sienes. Brumosa, siempre viví pensando en ti, cuando los huracanes de la suerte arrebataron la barca de mi vida a otros puertos y a otros mares. Brumosa, tanto te quiero, te amo tanto, que pienso que cuando cadáver yerto sea, quedará prisionero en mi retina tu purísimo azul y tus nieblas pertinaces irán a envolver mi corazón. Ernesto Bello Martínez. Pues con ello vemos también de los dotes artísticos de muchos de los personajes de nuestro Teciutlán. Teciutlán, eres la perla de la sierra, prodigiosa tierra, cuna de mujeres y hombres que han puesto en alto en todos los lugares donde se presentan. Feliz 469 aniversario de Fundación Hispánica y felicidades por ser heredero de un legado de milenios que se ve actualmente en tu caminar. Estamos llegando al final de esta edición especial de la mano con la historia, dedicado al aniversario 469 de nuestro Teciutlán. Les recordamos que transmitimos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, y que los números para llamadas y mensajes son el 231-31-329-73 y el 231-100-15-79. Esta es una emisora integrante de la Red de Radiodifusores Educativas y Culturales de México, y pueden seguirnos a través de las redes sociales Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos en la página web www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Julio César Alfonso Ruiz, muchas gracias por estar una vez más aquí compartiendo micrófonos. Gracias, Emilio García Bonilla, por compartir también micrófonos y datos históricos sobre nuestra querida y amada Teciutlán. Muy buenas tardes a todos y nuevamente felicidades, Teciutlán. Hasta la próxima. ¿Qué dicen las campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas? ¿Qué piensa Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.